Este es el módulo de resistencia y rigidez de arena que sigue inmediatamente a la clase de resistencia al corte de los suelos. En este módulo vamos a ver la relación que hay entre la resistencia de los suelos, de las arenas, y su rigidez, o sea, su relación tensión-deformación. Vamos a introducir el concepto de dilatancia en el comportamiento de los suelos y vamos a mencionar el estado crítico. Entonces, empecemos por definir el ángulo de fricción interna de volumen constante, que es un número relativamente intuitivo para todos. Aquí tenemos dentro de un tupper, pusimos un poco de tierra, esencialmente arena mezclada con un poquito de suelos más finos y un poquito de gravilla. Lo batimos bien y, y después dejamos que esto quede bajo el agua y se quede en reposo. Cuando giramos lentamente este recipiente de plástico, el terreno se va inclinando y llega un momento en que se inclina un cierto ángulo y a partir de ahora cualquier giro adicional que nosotros impongamos a esta cosa va a producir que algunos granitos corran por acá todo el tiempo, pero este ángulo se va a mantener constante, abajo del agua. ¿Cómo podemos medir el ángulo? Bueno, es fácil. De la foto, el agua está horizontal, este ángulo está muy claramente medido, se puede hacer esta foto 5, 6, 8 veces, se saca un promedio y le podés calcular el ángulo de fricción interna de volumen constante con una presión de 0,1 grados o una cosa por el estilo con este procedimiento. Cancelando errores, haciendo varias mediciones, por supuesto. Bueno, en este material, esta es una propiedad de material. No depende de la densidad. ¿Por qué no depende de la densidad? Porque yo puedo haber iniciado el ensayo con cualquier densidad, pero después de varias vueltas, la densidad con la que el material queda acá es independiente de cómo estaba al principio. Si estaba muy denso, muy suelto, cualquier cosa, no importa. Ya, entre comillas, lo revolví y ahora tengo un material que ha perdido completamente su historia inicial y tiene una condición final que es constante, se mueve a volumen constante. Esta empanada no crece de altura durante las rotaciones y, bueno, este ángulo es una propiedad del material. Lo mismo si uno saca con una retroexcavadora una cantidad de tierra en cualquier depósito, por ejemplo, esto es en la provincia de San Juan, con la retroexcavadora se saca y se la pone aquí, termina formando un cono. Este cono, si yo agrego más tierra acá arriba, o sea, si yo con la mano de la máquina dejo caer más tierra, esta tierra va a rodar aquí, los granitos, esta mezcla de arena y grava va a rodar acá y va a formar un cono más alto, pero no va a cambiar el ángulo. Ese ángulo, se lo denomina ángulo de reposo, y este otro ángulo, el ángulo de fricción interna a volumen constante, son esencialmente el mismo ángulo, para un mismo material. Depende del material, o sea, de su granulometría, mineralogía y una cantidad de cosas, pero no del nivel de deformación y de la densidad. Otra vez, aquí abajo la tierra podría estar muy suelta, muy densa, pero cuando la mano de la retroexcavadora la tira acá, rueda y queda quieto, el material que queda acá perdió completamente la memoria de cómo era su condición en el terreno original. Hay más pruebas, ¿no? Aquí tenemos fotos de dunas a la izquierda, en donde vemos que la gente está aquí caminando, divirtiéndose en su caminate por aquí arriba, y eso es un plano. Es un plano, básicamente un plano perfecto. Y en los lugares donde pisa una persona, genera una pequeña cascadita para que se recupere el plano. Esta es el ángulo de fricción interna de volumen constante y ángulo de reposo de esta arena. A la derecha lo que hay es un recipiente que tiene un pequeño agujero, orificio, centrado en la parte de abajo. Entonces algún alumno puso aquí el dedo y llenó todo con un material uniforme. Después sacó el dedo simplemente y esperó. Y el suelo cayó por abajo, como cae por debajo del orificio de un silo, hasta que formó este cono. Y este cono tiene en toda la vuelta una pendiente constante, que es el ángulo de fricción interna de volumen constante o ángulo de reposo de este material. La condición de carga un poquito tiene que ver. O sea, en una
trayectoria como esta, en la que se forma un cono cóncavo, o una cosa como esta que se forma una superficie plana, o en un cono convexo, hay ligeras diferencias del ángulo de reposo, ligeras, pero para el concepto que estamos buscando, este, esta pendiente se puede medir fácilmente y son una propiedad del material. Pero ese no es el único ángulo que puede tener el material, esta no es la única propiedad del material. También sabemos de nuestra experiencia diaria que cuando nosotros vamos caminando por la arena y apoyamos el pie en la arena húmeda, la arena alrededor nuestro parece secarse instantáneamente. Claramente no es que perdió humedad, no es que se secó, eso no fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que sí pasó? Lo que pasó fue que el incremento de presión dado por nuestro pie produjo una deformación en los granitos alrededor de nuestro pie y estos granitos se corrieron de lugar, distorsión, y aumentaron su volumen, dilatancia. Aumentaron su volumen porque se corrieron de lugar. Y ese es el concepto que vamos a explorar hoy. Aumentaron su volumen porque se corrieron de lugar. Este es el acoplamiento entre la aplicación de una tensión de corte y la aplicación y la observación de un cambio de volumen. En un sólido elastoplástico ideal o elástico ideal, un cambio de las tensiones de corte produce una distorsión, pero no un cambio de volumen. En los materiales granulares, un cambio en las tensiones de corte produce un cambio de volumen. Entonces, este aumento de volumen aquí deja a la arena con más relación de vacío, más volumen, que la cantidad de agua que tiene y se la ve seca. Pero eso en un ratito, porque el agua de alrededor fluye y enseguida vuelve a saturar el material como se ve en la huella de la pisada anterior. Entonces, hay una relación directa entre el ángulo de fricción interna de volumen constante, que también lo van a encontrar como ángulo de fricción interna crítico, y la dilatancia. Entonces, aquí miremoslo de esta manera. En una mecánica de suelos moderna que van a encontrar en muchísimos libros en inglés, en el libro de Jiménez Salas, ese de 4 tomos en español y en muy pocos más en español, van a encontrar que está explicado que hay una relación directa entre el hecho de que el material se desplaza, aumenta su volumen y resiste. Vamos a tratar de explicarlo así. Tengo aquí este bloquecito de suelo que tiene una mitad de arriba y mitad de abajo y una superficie de deslizamiento. El bloquecito de suelo está compuesto por partículas. Yo aplico una tensión vertical sigma como en el ensayo de corte directo, luego voy aumentando la tensión tangencial tau hasta que observo la falla. Habíamos dicho que el cociente entre tau y sigma lo hemos llamado tangente de phi, donde phi es el ángulo de fricción interna. Esta es una interpretación muy simple que nos permite definir el ángulo de fricción interna, pero carece de un fundamento matemático correcto. Vamos a hacerlo diferente. Cuando tenemos este estado de tensiones e imponemos un desplazamiento horizontal delta X, y después tenemos este estado de tensiones y a ese estado de tensiones se lo relaciona con el desplazamiento vertical delta I, podemos escribir un incremento de trabajo, donde el incremento de trabajo es igual a tau por delta X más sigma por delta I. Así que cuando nosotros estamos aplicando esta fuerza, que acá se traduce en una tensión de corte, estamos haciendo un trabajo. ¿Qué trabajo estamos haciendo cuando aplicamos esa fuerza? Estamos haciendo un trabajo necesario para deformar el material, pero también para empujar para arriba la placa de fierro que produce delta sigma. La estamos empujando para arriba como energía potencial. Entonces, si hacemos el balance de trabajo, no de fuerzas solamente, de trabajo, podemos decir que tau por delta X es igual a la energía que gastamos en subir la energía potencial de esta placa, sigma por delta I, donde delta I es para arriba, tau por delta X, sigma por delta I, y la diferencia la vamos a gastar en fricción.
O sea, vamos a poner una fuerza tau más grande que la que nos hubiera tocado si no tuviéramos el fenómeno de dilatancia. Y esta fuerza más grande que la vamos a usar, la vamos a poner porque tenemos que gastar trabajo en mover la placa para arriba. Así que en balance lo que tenemos es el trabajo externo puesto por la fuerza horizontal lo vamos a gastar en fricción y en aumento de la energía potencial del fierro que está acá y la carga aplicada acá arriba. Y si dividimos todo esto por sigma, la tensión aplicada, tengo tau sobre sigma igual al coeficiente de fricción intrínseco del material más el efecto del cambio de volumen. Entonces, tau sobre sigma es el mismo tau sobre sigma de acá. Si este es este, quiere decir que esto es esto. Eso es bueno. Quiere decir que cuando aplicamos una fuerza de corte y producimos la falla del material y esto sube, el ángulo de fricción interna que medimos, tau sobre sigma igual tangente de phi prima, y eso es correcto, ese tiene esencialmente dos componentes. Una, el efecto de la fricción, que es el ángulo que veríamos si no hubiera cambio de volumen, o sea, de volumen constante, más la tangente de este ángulo, que es el ángulo cuya tangente es delta y sobre delta x. Este es el ángulo de dilatancia. O sea, lo que vemos macroscópicamente y medimos como el ángulo tangente, cuya tangente está sobre sigma, ángulo de fricción interna, es la suma de la fricción más la dilatancia. O sea, los suelos no resisten más cuando dilatan, sino que los suelos resisten más porque dilatan. Entonces, el ensayo de corte directo que explicamos en la clase anterior tiene una interpretación esencialmente correcta que sería: voy a consolidar el material hasta aquí, después reduzco la presión de consolidación, hago un ensayo y veo que falla aquí, pero sigo el ensayo y veo que cae hasta este punto. O sea, si superpongo la relación tensión-deformación, tengo una curva que crece y una curva que cae. Si repito esto para diferentes trayectorias, o sea, cargo hasta aquí con fuerza normal, consolidando, descargo hasta aquí y en vez de llegar hasta aquí voy aquí, aquí y aquí, puedo calcular varios puntos. En todos esos varios puntos voy calculando un valor máximo y un valor residual, un valor máximo y un valor residual. Todos los valores finales se acomodan sobre una línea recta, eso es una observación experimental, cuya pendiente esta nos permite definir el ángulo de fricción interna a volumen constante. Pero cada uno de estos tiene un valor de phi máximo que corresponde a el efecto de la fricción más el efecto de la dilatancia, que depende de cuán grande sea la trayectoria entre ir hasta la consolidación y volver. Mientras más pequeña sea la tensión aplicada para un material que siempre fue consolidado hasta esta tensión, más alto va a ser el efecto de la dilatancia, más dilatante va a ser el material, y el ángulo de fricción interna total que vamos a medir, phi, va a ser mayor. O sea, mientras más sea esta trayectoria, más sobreconsolidado sea el material, vamos a tener un ángulo de fricción interna mayor, pero siempre va a tener dos componentes. ¿Cuáles son las dos componentes? El efecto de la fricción medido por el ángulo de fricción interna a volumen constante y el efecto adicional de la dilatancia. Acá los estoy sumando gráficamente, recuerden que es la suma de las tangentes, ¿verdad? No la suma de los arcos, pero bueno, conceptualmente es exactamente lo mismo. Entonces podemos de aquí establecer la relación tangente de phi, ángulo de fricción interna que sale en colorado, como la tangente de phi a volumen constante, que es la de la línea azul, más la tangente del ángulo de dilatancia.
van a encontrar en los viejos libros de texto gente que les propone hacer esto para una presión de confinamiento, otra presión de confinamiento cualquiera, y con esos dos resultados, mirando solamente esos dos resultados, mirando este y este, tiramos una línea recta. Aquí que nos queda un ordenado de origen que la van a encontrar como cohesión en algunos libros, y acá van a encontrar un ángulo de fricción interna que puede ser menor que el ángulo de fricción interna crítica. Esa es una interpretación incorrecta. Para ponerlo claro y estar seguros que nadie lo pierda, el concepto, tomar dos puntos cualesquiera, tirar una línea recta y venir hasta acá al origen para definir una cohesión, es una interpretación incorrecta del ensayo de corte directo. Este triángulo rosa no puede ser alcanzado por el suelo. Aunque vayamos hasta aquí y volvamos hasta aquí, lo más alto que vamos a llegar es esto, y este punto es inalcanzable. Cuando se reemplaza la descripción del comportamiento del material entre esta curva de resistencia intrínseca correcta y esta recta incorrecta, se corre el riesgo de usar esta resistencia al corte aquí, y esta resistencia al corte no existe. Se han caído cosas, ha muerto gente por esta descripción linealizada que pone una cohesión y una fricción a un material que tiene un ángulo de fricción interna que depende de la presión del confinamiento y OCR, pero no tiene cohesión, no tiene ordenada al origen. Esta curva verde llega a cero, no tiene ordenada al origen. Las arenas y grava no tienen cohesión. El modelo de bloque cerrado es una alternativa para hacer la misma cuenta que da una fórmula ligeramente diferente. En este modelo no tenemos una ecuación de trabajo, no tiene la elegancia del otro, del modelo de trabajo de Taylor, pero bueno, nos permite también mirar este resultado. Yo miro macroscópicamente una tensión de corte de falla y una tensión normal aplicada, y aquí imagino este plano con un bloque cerrado para que cuando se desplace hacia aquí dilate. Entonces pongo esta cosa como representación de esta línea, y si hago eso, entonces tau de falla es sigma normal por la tangente de phi, medido acá arriba, o también sigma normal por la tangente del ángulo de fricción interna volumen constante, que corresponde a este plano que no cambia su volumen, más el ángulo de dilatancia. Noten que aquí el ángulo de fricción interna se divide en el ángulo de fricción interna volumen constante más el ángulo de dilatancia y no sus tangentes. Esto es también un modelito simple. Lo que nos interesa ver es que en condiciones de carga más generales, cuando tengamos una medición del ángulo de fricción interna máximo que resiste un suelo, y ese ángulo va a depender de la presión, de la relación de sobreconsolidación y de la densidad, cuando tengamos esta medición sabemos que tiene un término que es el ángulo de fricción interna volumen constante y otro término. Este otro término podrá ser el arco tangente de una tangente, el logaritmo, el número que quiera, no importa. Lo interesante aquí es que este término depende de la presión y de la relación de vacíos. Usemos esto como el término de dilatancia, no como un ángulo en sí mismo. No busquemos que este número salga graficado de un ensayo, sino que lo calculamos, porque entonces podemos calcularlo para cualquier trayectoria de tensiones. Por ejemplo, acá, tau de falla, sigma n por la tangente del ángulo de fricción interna volumen constante, más un término de dilatancia que depende de la presión y de la porosidad o relación de vacíos, y que es el que nos da esta curva suave. Entonces, básicamente, si un suelo es denso, su término de dilatancia es mayor que cero y el ángulo de fricción interna es mayor que el ángulo de fricción interna a volumen constante. Si el suelo es suelto, el término de dilatancia es menor que cero y el ángulo de fricción interna es menor que el ángulo de fricción interna a volumen constante. Atención a lo que acabo de decir. Si el suelo es suelto, el ángulo de fricción interna es menor al ángulo de fricción interna a volumen constante. No entremos en pánico porque esa es una condición puramente temporaria
Eso lo vamos a ver en la definición del estado crítico. Entonces, supongamos que tenemos un suelo denso. Bueno, vamos a ver que tiene una alta rigidez y una alta resistencia. Llega hasta por aquí, empieza a dilatar y observamos que este es el cambio de volumen contra la deformación axial, dilata, dilata y sigue dilatando hasta que deja de dilatar. Y a la vez que dilata, va cayendo su resistencia hasta que se hace horizontal. Por el otro lado, un suelo suelto tiene baja rigidez, esta pendiente es baja, tiene baja resistencia, su valor máximo es este, no es algo tan grande como este, tiene baja resistencia, en toda esta zona que estoy ahora marcando despacito con el láser, ya está en falla. Cuando estoy por acá, el ángulo de fricción interna que tiene el material es menos que el de volumen constante, ya está en falla, pero ¿qué está pasando? Que el material está reduciendo su volumen y lo va a hacer hasta que no reduzca más su volumen, o sea que epsilon volumétrico sea cero y esto se ponga horizontal, y en ese momento va a alcanzar esta horizontal. La horizontal que alcanza la muestra densa y la que alcanza la muestra suelta son la misma, se ha alcanzado el estado crítico. O sea, tengo un suelo denso que dilata durante la deformación. Si dilata, tiene más volumen, ahora no es tan denso. Va bajando su rigidez, va bajando su resistencia hasta que deja de dilatar y llegó al estado crítico, que es cuando deja de dilatar, o sea, cuando se mueve a volumen constante. Por otro lado, tengo un suelo suelto que tiene baja rigidez, baja resistencia y contrae. Contrae quiere decir que después que contrajo un poco ya no es tan suelto, sigue contrayendo y a medida que sigue contrayendo va subiendo su rigidez, subiendo su resistencia hasta que deja de contraer, se mueve a volumen constante, donde se mide el ángulo de fricción interna a volumen constante y tiene el mismo estado crítico. Entonces, repasamos todo lo que acabo de decir. Tengo un suelo denso que tiene una alta rigidez comparado con el suelo suelto que tiene una baja rigidez. Tengo un suelo denso que tiene una alta resistencia y tendencia a dilatar. La curva se pone apuntando para arriba. Y veo que a medida que dilata y hay cambio de volumen, hay cambio en la relación de vacíos. Por lo cual, el término de dilatancia, que depende de la presión y de la presión de vacíos, va bajando. Y entonces acá tengo una dilatancia grande, acá tengo una dilatancia más chiquitita, acá tengo una dilatancia casi cero y aquí tengo un término de dilatancia cero. Esta horizontal corresponde al ángulo de fricción interna a volumen constante. Entonces voy a limpiar la pantalla. Este es el estado crítico, aquí es donde medimos el ángulo de fricción interna a volumen constante y de aquí para arriba tenemos el ángulo de dilatancia positivo para los suelos densos y negativo para los suelos sueltos. Progresa la deformación y el negativo es cada vez menos negativo hasta que se hace cero. Progresa la deformación y el positivo es cada vez menos positivo hasta que se hace cero. ¿Cuándo se hace cero el término de dilatancia? Cuando no dilata ni contrae. Entonces se mueve a volumen constante. En la curva de gráfico de cambio de volumen se pone horizontal porque es volumen constante. Cuando se mueve horizontal, o sea, volumen constante, y se mueve a tensión constante porque ya ni crece ni baja, entonces hemos llegado al estado crítico de deformación a volumen constante. Miren esta foto de unos tesistas de grado en el laboratorio de mecánica de suelos de la facultad haciendo una muestra, están haciendo un ensayo, termina el ensayo y se ve esta foto de la muestra. La pregunta, ¿esta arena era contractiva o era dilatante? La respuesta a esta pregunta, que típicamente en la clase podemos elaborar largamente, es que la muestra es dilatante y eso se puede apreciar en la formación de una clara banda de corte en el modo de falla. Si esta muestra hubiera sido contractiva, habría probablemente tenido una forma de barrilito más uniforme. Vayamos ahora al efecto de la presión media. El efecto de la presión media sobre el comportamiento del material. Y así que vamos a hacer ensayos triaxiales, todos con diferentes presiones de confinamiento, presiones de cámara diferentes, pero todos la misma relación de vacíos al comienzo del ensayo. Entonces, con diferentes presiones de cámara, puedo ver que si yo
aplico una presión de cámara de 25 kPa, tengo esta resistencia. Si pongo 50, 75, 100, 200, 300, 400, 600. La resistencia sigma 1 menos sigma 3 crece con la presión. A más tensión de confinamiento, más resistencia. Es un material friccional. O sea, sigma tau, a más confinamiento, más resistencia. No hay nada que discutir. Este número, que es el ángulo de fricción interna, es mayor que 0. Pero puedo hacer una cuenta más. En vez de graficar sigma 1 menos sigma 3, puedo graficar sigma 1 sobre sigma 3, dividido sigma 3. Entonces ahora el gráfico me quedó adimensional. Este número n, sigma 1 sobre sigma 3, es igual a 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi. Y puedo ver ahora algo totalmente distinto. Esta es la de 25 kPa. La que está más arriba es la de 25 kPa. La que está más abajo es la de 600 kPa. Así que vuelvo a graficar y vuelvo a observar entonces sigma tau menos presión, más presión, más presión, más presión. Grafico la curva como se la ve en la realidad, es así. Y a menor presión voy a ver un ángulo de fricción interna mayor y por lo tanto 1 más seno de ese ángulo sobre 1 menos seno de ese ángulo, que es n mayor, y a medida que voy aumentando la presión voy viendo que baja el ángulo de fricción interna. No me confundo. No me confundo. La resistencia va subiendo. La resistencia, que se mide como sigma 1 menos sigma 3, crece con el confinamiento, si no, no sería un material friccional. Pero el ángulo de fricción interna, que lo vamos a medir a través de sigma 1 sobre sigma 3, o sea, 1 más seno de phi sobre 1 menos seno de phi, ese baja. Crece la resistencia, pero baja el ángulo de fricción interna. Quiere decir que la muestra con más confinamiento resiste más. ¿Con el doble de confinamiento resiste el doble? No, un poquito menos. Un poquito menos que el doble porque un poquito bajó el ángulo de fricción interna. Entonces podemos ver la tendencia de todas estas bolitas, ponemos una sombra por arriba y vemos que podemos estimar que para muy altas presiones de confinamiento, este valor que está por acá horizontal va a ser el ángulo, va a ser una extrapolación del ángulo de fricción interna a volumen constante. O sea, si la presión es suficientemente grande, no 25, no 100, no 600, 6000, el comportamiento que vamos a ver en este ensayo va a ser probablemente así. ¿Y quiere decir que esta rigidez es menor que esta? No, para nada, porque esto está graficado en un gráfico adimensional. Si pusiéramos para 6000, en vez de 600 kPa, 6000 kPa en esta curva, tendríamos muchísima rigidez y esto se iría muy arriba, muchísimo más arriba. Pero en este gráfico adimensionalizado sería algo aproximadamente así. Bien, Bolton escribió esta ecuación, que es un buen estimador del efecto de dilatancia, que está dado por el ángulo de fricción interna máximo es igual al ángulo de fricción interna volumen constante más un término que vendría a representar el ángulo de dilatancia, que es función de la presión y de la relación de vacíos a través de la densidad relativa. Acá hay una constante, Q, que es un número dimensional, que depende del mineral con el que está constituido las partículas y tiene en cuenta la tendencia de las partículas a romperse. ¿Cuál es el mecanismo que hace que a mayor presión de confinamiento haya menos dilatancia? El mecanismo, para ponerlo de una manera simple, es: yo tengo este bloque, pero no lo pienso así, lo pienso como dos bloques uno arriba del otro, pero no lo pienso así, lo pienso como el bloque cerrado,
Y ahora pongo el siguiente material acá arriba, que va a ser la parte del suelo que se va a desplazar para allá y este para acá. Y para bajo confinamiento, lo que voy a apreciar es que el bloque va a parar a esta posición. El bloque ha subido. ¿Con qué ángulo? Bueno, con el ángulo de dilatancia del modelo de bloque cerrado. Vamos a repetir eso mismo, pero ahora con un color que nos permita pensar en un material suelto. Así que ahora tengo el mismo bloque. Disculpa, no suelto, no quise decir suelto, quise decir alta presión. Tengo el mismo bloque. Y ahora cuando hago este incremento de fuerza con una presión vertical sigma bien grande, pongo acá mucha, entonces el material sometido al incremento de tensión va a tener que elegir entre montarse y desplazarse hacia arriba o romper por acá, romper por acá, romper por acá. Necesito el rojo de ruptura. Si rompe por acá, por acá y por acá, este bloque ya no sube, simplemente se convierte en este bloque, uniendo todos los puentes de rotura, de partículas, y se va para allá. Cuando yo tengo partículas y una tensión que produce que esta bolita se mueva para el costado, para acá, tengo dos posibilidades. O dilata el material y aumenta el volumen, o si la tensión exterior aplicada es muy grande, esta partícula al ir para el costado rompe a esta otra partícula. La razón por la que un material dilata menos a medida que aumenta la presión de confinamiento es que se van rompiendo las partículas. Una partícula de cuarzo tiene mucha resistencia, una partícula de tiza tiene baja resistencia. La fórmula de Bolton permite predecir cuánto va a ser el término de dilatancia, que es igual a phi menos phi Cv, en función de la relación de vacíos, la resistencia de las partículas y la presión. Además de esto, tenemos el efecto de la trayectoria de tensiones. En compresión triaxial tenemos una máquina triaxial que nos permite hacer un ensayo aquí de extensión triaxial o un ensayo aquí de compresión triaxial. Pero la realidad es que en los suelos el estado de tensión es sigma 1, sigma 2, sigma 3, no tiene sigma 2 igual a sigma 3 o sigma 2 igual a sigma 1. Es más compleja la cosa. Sigma 2 puede ser cualquier cosa entre sigma 1 y sigma 3 y esas trayectorias de tensiones no se pueden reproducir en el ensayo triaxial. Pero hay otros ensayos, como el ensayo de corte simple o el ensayo triaxial cúbico, que permiten ver la forma en el espacio tridimensional de la superficie de falla. Superficie de falla que en el gráfico de... ¿cómo es? Esto necesito poner un lápiz. Que en el gráfico tau sigma, vemos así, o que en el ensayo triaxial n versus sigma de cámara, podemos ver así también. Cualquiera de estas cosas se refieren a, voy a hacer una curva suave para que se entienda la curva suave, voy a hacer la curva suave así. Esta curva suave es para que se entienda que estoy acá graficando en trayectoria triaxial. Entonces, uniendo este punto con este punto, este es el eje de las presiones y lo que estoy graficando es una curva suave así. Pero solamente en ese plano. ¿Cómo lo llevo a 3D? Bueno, necesito máquina de ensayo que pueda ensayar fuera de las condiciones triaxiales. Cuando la uso veo que en condiciones triaxiales efectivamente hay una curva suave, que es la que vengo describiendo una y otra vez, pero también aplica fuera del plano y la envolvente es esta superficie de colores que tenemos acá, que define que la resistencia en diferentes relaciones sigma 1, sigma 2, sigma 3 es relativamente diferente y que el ángulo de fricción que medimos en el ensayo de compresión
Si lo usáramos para cualquier otra trayectoria, nos daría este plano acá, porque el ángulo de compresión, de fricción que medimos en compresión es entre sigma 1 y sigma 3 e ignora sigma 2. Ignorando sigma 2 sale un plano en este dibujo 3D que sería este, pero la realidad es que la resistencia es un poquito mayor. Por eso van a encontrar en los libros que en función de la trayectoria se usan para las cuentas ángulos de fricción diferentes. Por ejemplo, en compresión triaxial, lo que se mide en el laboratorio es lo mismo que lo que se usa en diseño, porque estamos en condiciones de compresión triaxial. En extensión triaxial se observa que el ángulo de fricción interna en extensión triaxial es mayor que en compresión triaxial, en compresión plana también, en extensión plana también y en corte directo también. Aquí cuando hagan la cuenta van a ver que las diferencias son muy pequeñitas. Para poder hacer una predicción siempre con un mismo ángulo de fricción interna para cualquier trayectoria de tensiones, hay que usar una fórmula parecida a esta, que es algo difícil de usar en la práctica, pero que existe. Entonces, tenemos trayectoria de tensiones. Este terraplén apoyado en el suelo produce la falla del suelo aquí. Vamos a encontrar que aquí el suelo se deforma así, como en compresión triaxial. Aquí el suelo se deforma así, como en corte simple. Aquí el suelo se deforma para allá, como en extensión triaxial. Aquí tenemos un pilote, ya vamos a averiguar lo que es. Por ahora es una perforación en el suelo rellena de hormigón. Tratamos de arrancarla. El suelo alrededor de él se deforma como en corte simple. Aquí también tenemos diferentes trayectorias de tensiones. Bueno, qué complicación. Quiere decir que tenemos que la resistencia del suelo, que la vamos a medir con un ángulo phi, es lamentablemente función de la presión de confinamiento, la relación de vacíos, la trayectoria de tensiones, le voy a poner acá sigma 2, pero todos ya saben a qué me refiero, a la trayectoria de tensiones. Y para ir desbrozando el problema, vamos a ir viendo que en realidad el ángulo de fricción interna tiene dos componentes. El ángulo de dilatancia, que depende de P y E, y el ángulo de fricción interna volumen constante, y este es el que depende de, mal escrito, de sigma 2 solamente, pero solamente digo que depende de sigma 2 para que nos dé una fórmula que dé una curva suave en vez de darnos un hexágono, que es lo que nos daría si no dependiera de sigma 2. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿eh? No tenemos más que esto y con esto vamos a trabajar. Resumen de fórmulas. Esta. Tenemos el ángulo de fricción interna máximo, el ángulo de fricción interna del estado crítico, que lo llamamos de volumen constante, y vamos a mencionar más adelante el ángulo de fricción interna residual, pero solo para arcillas, en condiciones triaxiales, de deformación plana o de corte directo. Ha sido una enorme cantidad de información y esto es solo la primera mitad de la clase de resistencia y rigidez de arenas. Esta es la segunda mitad de la clase de resistencia y rigidez de arenas del curso semivirtual de Mecánica de Suelos y Geología del primer cuatrimestre de 2020, Universidad de Buenos Aires. Ya hicimos un primer módulo en el que repasamos los conceptos que están hasta aquí y ahora vamos a hablar de la relación tensión-deformación en arenas, en ensayos drenados y ensayos no drenados. Entonces, uno cuando hace un ensayo de drenado de una arena densa, tiene una curva tensión-deformación, donde esta tensión es la tensión diferencia, sigma 1 menos sigma 3. Esta es la deformación axial en la muestra, y esta es la curva típica, en la cual puse 4 colores para diferenciar razonablemente 4 zonas de comportamiento que por supuesto no tienen cambios así distintivos, es una cosa gradual, pero más o menos esto es. Hay una zona, cuando empieza la carga, en que todavía los diferentes granos tienen contactos unos con otros y casi ninguno o ninguno de los contactos se desliza respecto del compañero. Aparecen aquí
tensiones de corte, porque hemos impuesto cargas exteriores que imponen tensiones de corte. Entonces este contacto, que quizás tenía una fuerza de contacto normal, ahora tiene una fuerza de contacto inclinada, pero todavía no ha habido deslizamiento. Cuando uno progresa en este proceso de deformación y sigue aumentando la carga, algunos de estos contactos alcanzan su resistencia friccional y se mueven, algunas partículas se deslizan respecto de la otra, se observan cambios de volumen y eso ya es un proceso claramente irreversible. Ahí es cuando están ocurriendo deslizamientos de algunos de los granos y estamos en este rango. Cuando seguimos aumentando la carga o imponiendo deformación, vamos a llegar a un punto en que toda una serie de partículas tienen sus contactos relativamente alineados y sus fuerzas de contacto relativamente alineadas, se han acomodado las partículas que se han deslizado unas de otras y los contactos respectivos para formar una superficie en la que claramente se está produciendo un desplazamiento de un sector de la muestra respecto del otro. En este momento estamos en la zona de falla de una arena densa. Es una falla localizada porque toda la falla está ocurriendo a lo largo de una zona relativamente pequeña comparada con el total de la muestra. Y si seguimos imponiendo deformación, vamos a observar que la resistencia cae de su valor máximo hasta un valor final, que es el valor que corresponde al estado crítico. Y eso lo vamos a representar con este conito de tierra, que nos recuerda que si la deformación es enorme, la estructura del material, los contactos se perdieron todos, esta partícula y esta ya no son vecinas, y esta cosa ahora tiene un estado que no depende en absoluto de cómo estaba aquí o aquí, ya quedó totalmente amasada y removida. Bien, vamos a recorrer estas etapas de las trayectorias de tensiones de corte en una arena. Empecemos con esta. En esta primera etapa vamos a ver que tenemos los contactos que aquí están representados por un disco que podemos mirar con fotoelasticidad, un disco que tiene propiedades birrefringentes y lo estamos iluminando con una luz que tiene una única longitud de onda, una luz monocromática y en esta cosa, digamos, esta técnica experimental nos permite mirar este granito y ver las tensiones que se inducen en el granito por la fuerza de los contactos. Así que aquí lo que estamos viendo, si unimos de una manera puramente conceptual las direcciones, esa debía haber puesto del eje. Ojalá lo vean acá, lo hice igual de mal, es un poco difícil escribir en la pantalla, ahora lo hice bien. Y entonces si unimos las direcciones de los centros de los bulbitos estos, vamos a encontrar, voy a jugar con la imaginación, imaginemos que no esté perfectamente normal. Claramente, la suma de las fuerzas que actúan sobre este contacto más su peso propio da cero porque la partícula está quieta. Ahora, cuando nos concentramos en uno solo de estos contactos, lo podemos aislar y lo tenemos acá. Típicamente, aunque la suma de las fuerzas sea cero, no es cierto que la tensión de corte en cada uno de estos es cero. Algo hay. Porque puede ser cualquier valor entre 0 y el máximo, porque con eso estamos en el rango elástico y la cosa está en equilibrio. Así que algo habrá. Tengo una fuerza de corte neta aplicada sobre cualquier contacto que vamos a analizar y una fuerza normal. Las dos partículas se han abollado un poquito, es lo que vemos con esta manifestación de las tensiones actuantes a través de sus deformaciones. Este es un material elástico lineal. Y si graficamos aquí la fuerza de contacto, lo que eran dos esferitas se convirtieron aquí en una superficie plana y esta es la tensión normal que ocurre en ese contacto. Por aplicación de la fuerza de corte, esto que está acá con una especie de cuernito es la tensión de corte que ocurre en ese contacto. Así que tenemos en el contacto tensiones normales y tensiones de corte. En este momento, la muestra en su conjunto tiene un cierto comportamiento que en la cámara triaxial es muy difícil de ver porque estamos hablando de tensiones muy pequeñas. Entonces, la técnica para medir este tipo de cosas en la cámara triaxial
consiste en la medición de las deformaciones con alta precisión. Acá hay un dibujo, una foto que tengo acá de una cosa que intentamos en 2006 con la primera tesista de grado de laboratorio. Lo que están viendo acá son fichas de teléfono y cables. Lo que están viendo acá son sierras de esas de aserrar caños, sierras pequeñas, pulidas y puestas acá inclinadas, de manera que cuando la muestra se achica cambia la curvatura de esta y con un puente de Wheatstone podemos medir la deformación. Esta es primera tesis de grado de laboratorio. Con este tipo de instrumentos en los cuales nos pueden medir deformaciones del orden de la centésima de milímetro o cosa similar, se puede medir la relación tensión-deformación en escalas muy pequeñas. Con ello se puede medir el módulo de deformación, como aquí está expresado, que resulta función de la presión de confinamiento y de la relación de vacíos o de la densidad. Acá hay una fórmula muy vieja, de los años 60, que funciona bastante bien y que permite, digamos, estimar, si uno conoce la relación de vacíos y la presión actuante, el módulo de deformación a muy baja deformación de las arenas, donde esta constante depende de la característica del material, mineralogía, forma de los contactos, granulometría. Está también el resto de relación de vacíos y presión, y este exponente es el que nos permite estimar la dependencia de la rigidez respecto de la presión y típicamente vale cerca de 0,5. Aquí hay un P sub ref, porque estamos elevando a la 0,5 una presión en kilopascales, la adimensionalizamos por una presión cualquiera de referencia, la ponemos adentro y afuera. De manera que C sub S no tiene unidades, y C sub S por P ref y por todo esto es el número ya con unidades que nos dice cuánto es la rigidez cuando la presión es igual a P ref. Típicamente P sub ref es 100 kPa, una atmósfera. Bien, esta rigidez módulo G, función de la presión y de la relación de vacíos, se mide con este tipo de instrumentos o similares, representan la rigidez que tiene el material en este rango de comportamiento y corresponde a la rigidez inicial. Rigidez inicial, rango de comportamiento en el cual las partículas casi no se mueven entre sí, se miden con técnicas especiales y poco comunes en laboratorio y terminan en una relación entre la rigidez, la presión y la relación de vacío. Naturalmente acá la resistencia no tiene nada que ver, porque estamos en el rango elástico, no hemos medido ninguna resistencia, esto no puede depender del ángulo de fricción interna. Cuando seguimos avanzando el proceso y tomamos ya una cantidad de formación que no es 10 a la menos 4, sino 0,1% o 0,2%, observamos que podemos tirar una línea secante que va entre el primer punto que medimos, digamos, y el origen, y ahora ya estamos midiendo la deformación como el acortamiento total de la muestra sobre la altura para tener una medición fácil de hacer en una cámara triaxial común. Y ahí definimos el módulo de deformación secante o módulo de deformación inicial. Este módulo de deformación inicial no es en la bibliografía común igual a G0 sobre 1 más mu. O sea, G0 lo mide con deformaciones del orden de 10 a la menos 5 o algo por el estilo. Y el módulo inicial lo mide con deformaciones axiales del orden de 10 a la menos 3, si es que su máquina es buena. Entre uno y otro hay una deformación importante en la muestra, muchas partículas se deslizaron una respecto de la otra, de manera que no es cierto que EI no es igual a 2, 1 más nu por G sub 0. Si uno hace esta cuenta, encuentra que este número es el doble o más del doble de lo que daría esta cuenta. Esta cuenta no está bien porque E sub I se mide en un rango de deformación en el que ya hay desplazamientos de partículas, mientras que G sub 0 se mide en un rango de deformación en el que todavía esencialmente no hay desplazamientos de partículas.
Para hacer cuestas de ingeniería simples, un número muy utilizado en la práctica es E sub 50, que es el módulo de deformación secante al 50% de la falla. Entonces, ¿cómo es esto? Hacemos cualquiera de los ensayos triaxiales, alcanzamos la falla, esta es la tensión de falla en este ensayo triaxial en particular, tomamos la mitad, tiramos la horizontal y donde corta a la curva tensión de deformación, unimos con una recta, con el origen, y este módulo de deformación, que claramente es más chico que el módulo inicial, porque el módulo inicial pasa por la izquierda de la curva va siempre hacia la derecha. Bien, este módulo de deformación podríamos decir que es más o menos representativo del estado de tensiones típico del terreno debajo de zapatas, atrás de muros de contención, cerca de la punta de los pilotes. Entonces, este es un módulo de deformación promedio, digamos, un módulo medio representativo del material, en el cual se reemplaza el comportamiento real indicado por la curva que están viendo en pantalla y que es colorada, y la voy a reemplazar por un comportamiento equivalente del cual pongo acá una recta y una recta. Entonces, acabo de reemplazar el comportamiento más o menos realista de la curva colorada por el comportamiento completamente idealizado de las dos líneas verdes. La pendiente de la primera línea verde, esta es E50. Bien, hay un modelo muy utilizado en la práctica para hacer algo un poquito mejor que estas dos rectas verdes. Y este es el modelo hiperbólico. El modelo hiperbólico es simplemente una curva inventada, tensión de formación sin respaldo físico, que es práctica porque permite reproducir la mayoría de los ensayos triaxiales entre la deformación E sub I, módulo de ion inicial, y la falla. Voy para atrás para que se entienda la idea. Entonces, si la curva colorada que tenemos acá es razonablemente representativa del material, entonces podemos pensar que partimos de acá con una línea, disculpa que esto se anduvo mal la lapicera. Partimos de acá con la tangente inicial, terminamos acá en algún lado con la tangente final, y si yo tengo una tangente inicial inclinada y una tangente final horizontal, entre las dos puedo dibujar una hipérbola rectangular. Una hipérbola rectangular tendría esta ecuación: y igual a x sobre una constante más otra constante por x, o tensión desviadora igual a deformación axial sobre una constante más otra constante con x. Vamos a ver cómo sale esta cuenta. Si yo ahora paso la tensión y le divido por la deformación, sigma sobre E, tengo el módulo de Young. Módulo de Young que es variable, pues módulo de Young secante. Toda la sigma sobre toda la epsilon, divido, me queda el módulo de Young. Para el límite, cuando la deformación es 0, de sigma d sobre epsilon 1, lo puedo calcular porque acá se queda epsilon 1 igual 0. Así que sigma d sobre epsilon 1, cuando epsilon 1 es 0, es 1 sobre i, módulo de Young inicial. Bien, funciona. Si la deformación es enorme, entonces este número y este número son enormes, este desaparece, cancelo, y sigma d me queda sigma de falla sobre RF un parámetro. ¿Por qué lo necesito a este parámetro RF? Porque una hipérbola rectangular se hace horizontal en el infinito. Entonces se me hace horizontal por acá en el infinito. Y yo no quiero eso, yo quiero que se haga horizontal acá. Entonces tengo que elegir una asíntota horizontal, que la vamos a llamar sigma, digamos, última, donde se produce la tangencia horizontal pero en el infinito. Y vamos a definir este parámetro RF como un numerito menor que 1, que es el cociente entre la altura de la tensión de falla real y la horizontal, donde decido poner la asíntota donde la hipérbola toca en el infinito. Bien, esta es la ecuación. E sub i resulta proporcional a la presión de confinamiento con un exponente m, digamos una fórmula muy similar a la de la rigidez de baja de deformación.
Este término hay que medirlo en ensayos, pero para una primera estimación se pueden usar las correlaciones de Núñez en 1993, que esta es una buena primera estimación. Acá arriba este ponente, esta es una buena primera estimación. Este término R sub F acá tiene una buena primera estimación. Y si ustedes usan todo esto, y ahora ponen sigma d sobre epsilon 1 y lo ponen acá abajo, pero epsilon 1 no lo hacen igual a 0, y hacen un poquitito de álgebra, van a descubrir que esta fórmula les da un módulo de deformación secante que es igual al módulo inicial, este que está acá, por 1 menos este término por sigma d sobre sigma df. ¿Y qué es sigma d sobre sigma df? La tensión actuante dividido la que produce la falla. Por ejemplo, al 50% de deformación, sigma d sobre sigma df es 0,5. Entonces 0,5 nos daría ahora E50. Para darles un ejemplo cualquiera. Este valor típico que uno saca una cuenta. Bien, este es un modelito muy simple que permite hacer algunas estimaciones respecto de la rigidez de arenas en diferentes rangos de deformación. Es mucho más complicado el comportamiento de los suelos de lo que acabo de describir y lo podemos describir un poquito mejor a través de las gráficas, de las filminas que siguen, que no son fáciles de entender porque nos permiten, nos piden que entendamos el comportamiento drenado de las arenas y el comportamiento no drenado de las arenas, y tenemos que comprender que ambos dependen de la presión entre granos y de la densidad. Entonces, aquí a la derecha tenemos un resultado de un ensayo experimental en el que tenemos superpuesto un ensayo no drenado de una arena con una densidad relativa de 30% y un ensayo drenado de la misma arena. Este es drenado, el agua puede salir de entre los poros a través de la válvula de la cámara atriaxial. Este es no drenado, el agua no puede salir de entre los poros porque las válvulas de la cámara atriaxial están cerradas. Y acá tenemos otras curvas que no vamos a mirar ahora, pero son para otras densidades relativas. Entonces, estas dos, verde y roja, corresponden a la misma arena, con la misma presión de cámara, pero un ensayo es drenado y el otro es no drenado. Recordemos que en el ensayo drenado, con las válvulas de la cámara abierta, el agua fluye, entra y sale, y la presión del agua es constante, pongamos 0. Mientras que en el ensayo no drenado, las válvulas de la cámara están cerradas, el agua que está dentro de los poros no puede fluir y toda la muestra se deforma a volumen constante. Si el volumen es constante, la presión del agua cambia. Si la presión es constante, el volumen del agua cambia. No podemos pedirle que la presión y el volumen sean controlados por nosotros. Controlamos uno, el otro hace un poco lo que quiere. Las dos curvas son del mismo material y sin embargo se la ve muy, muy diferente. Pero las dos obedecen al mismo mecanismo. Dilatancia, o sea, cambio de volumen por tensiones de corte, que depende de la presión y de la porosidad o de la relación de vacíos. Cuando miramos esta gráfica, no se entiende nada porque está demasiada información. Vamos a inventar, vamos a recorrer estas dos curvas. Así. Empecemos haciéndolo en un gráfico de 4 ejes. Lo voy a hacer despacito. Acá está sigma 1 menos sigma 3 como siempre. Y acá está epsilon 1. De manera que este cuadrante es el ensayo triaxial convencional. Acá tengo epsilon volumétrico contra epsilon 1, como en el ensayo triaxial convencional, pero no lo voy a graficar así. Lo voy a graficar a través de la relación de vacíos. Graficándolo a través de la relación de vacíos, lo que permito ver es que una muestra suelta tiene una relación de vacíos alta y una muestra densa tiene una relación de vacíos baja y empiezan de lugares distintos. Pero un cambio en la relación de vacíos es lo mismo que un cambio en la deformación volumétrica. Están atadas uno contra la otra. Así que acá a la derecha tengo el gráfico típico del ensayo triaxial. Acá a la izquierda tengo la relación entre sigma 1 y sigma 3 y P. Y voy a usar una notación que es muy común en los libros de texto, y ustedes la van a encontrar mucho, pero no es muy común en los viejos libros de texto, y por eso nosotros usamos las dos nomenclaturas a la vez, y es Q versus P, donde P es la presión media, sigma 1 más sigma 2 más sigma 3 sobre 3, primer invariante de tensión de tensiones. Q, sigma 1 menos sigma 3, es la tensión desviadora.
Si uno tiene que sigma 1 es igual a n phi por sigma 3, o sea, 1 más n de phi sobre 1 menos n de phi por sigma 3, y acá pone entonces n phi por sigma 3 menos sigma 3 sobre n phi por sigma 3 más sigma 3 más sigma 3 sobre 3, porque en el ensayo triaxial sigma 2 es igual a sigma 3. Si uno hace todo eso y cambia de signo, despeja y va todo esto, queda una relación Q igual M por P, donde M es lo que queda cuando pasas de miembro los senos de phi por un lado y para el otro y tiene esta expresión. Entonces, decir sigma 1 igual n phi por sigma 3 es lo mismo que decir Q igual M por P, donde Q es sigma 1 menos sigma 3, P es sigma 1 más 2 sigma 3 sobre 3, y M, después de pasar para un lado y para el otro y despejar, es 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi. Esto y esto es lo mismo. Entonces, una relación Q igual MP quiere decir que estamos esperando que en el gráfico QP aparezca una línea cuya pendiente no es phi, como cuando ponemos tau sigma. Es otra cosa, es 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi, pero al final una línea también acá. Y por último, la relación entre presión y volumen, esta es la rigidez volumétrica, relación entre presión y volumen. Así que aquí tenemos 4 cuadrantes muy lindos. Empiezo con una arena en el ensayo triaxial drenado. Sigma 3 de cámara es constante, el agua puede fluir, así que la presión efectiva sigma prima 3 en los granos de suelo también es constante. Voy aumentando sigma prima 1, con lo que sigma prima 1 menos sigma prima 3 va creciendo. Sigma prima 1 más 2 sigma prima 3 va creciendo con una pendiente que siempre es 1 en 3, porque voy para atrás. Si este es constante y esto crece 1, esto es constante y esto es constante, este crece 1, esto es 1/3. Así que por cada uno que crece este crece 1/3, esta pendiente es siempre 3. Observo que cuando empiezo a aplicar la carga, voy midiendo una relación tensión-deformación con una rigidez muy importante y voy viendo que al principio la relación de vacío disminuye. Claro, estoy aplicando una carga, se achica un poquito el volumen de la muestra, una especie de efecto de Poisson. Al haber aplicado esta tensión de corte por la horizontal hasta que choco 1 en 3, esta vertical es la presión, no puede ser otra. Esta es la presión. Así que esta vertical está condenada, la C. Observo la disminución de volumen, esta horizontal está condenada, este punto está determinado. O sea, midiendo esto y esto, están los 4 puntos determinados. Sigo el ensayo y ahora aprecio que cuando sigo aumentando la tensión vertical mayor, mientras esta se mantiene constante entre los granos, la muestra ya no contrae, sino que empieza a dilatar. La relación de vacíos o la porosidad, como quieran definirlo, aumentan, y al aumentar la relación de vacíos, aquí el volumen aumenta. Entonces ahora observo que cayó el volumen pero subió, mientras que la muestra siguió desarrollando resistencia. Está alcanzando la resistencia máxima en este punto. Cuando alcanza la resistencia máxima, cuando esto se pone temporalmente horizontal acá arriba, puedo tirar una línea horizontal que está sobre la línea 3 en 1, de manera que este punto queda determinado, porque este punto lo tengo determinado, tiro la horizontal, donde corta con la línea 3 en 1, tengo este punto, y con este punto tengo la relación Q sobre P en la falla, con lo que puedo medir la pendiente M. ¿Se acuerdan que M? Q igual M por P, la pendiente M es entonces 6 seno de phi sobre 3 menos seno de phi. Medir M es lo mismo que medir phi, el ángulo de fricción interna máximo del material. Bien, otra vez, como tengo esto horizontal, porque este punto lo tengo medido, y esta presión está conocida, porque es la que corresponde a la línea 1 en 3 con esta horizontal, este punto también queda conocido. Pero yo no paro el ensayo acá. Sigo imponiendo una deformación vertical y veo que la muestra esencialmente se va desarmando. Las partículas se corren entre sí, todo sigue aumentando mucho su volumen hasta que la cosa ablanda a un valor constante. Aquí la muestra estaba mucho más densa que acá. ¿Cómo lo veo? Acá lo veo. Empezamos con esta relación de vacíos. Acuérdense que relación de vacíos, porosidad y densidad son el mismo concepto. Acá con esta relación de vacíos, reduzco hasta acá en el rango elástico azul, crezco mientras va desarrollándose la dilatancia hasta el punto máximo, y aquí la dilatancia es máxima, ahora lo voy a explicar, y después cuando sigo imponiendo deformación adicional veo que la muestra sigue dilatando hasta que ya no dilata más.
Y mientras tanto se sigue ablandando hasta que ya no se ablanda más. Ahora que estoy aquí, ya no estoy sobre la línea Q igual MP, porque en este proceso en que la muestra cambió su relación de vacíos, el ángulo de fricción interna también cambió. Pero en este punto sí sé que estoy sobre un horizontal, la muestra se deforma horizontalmente, aquí también se deforma horizontalmente, puedo ir para atrás y cortar otra vez la línea 1 en 3. Ahí puedo trazar esta nueva línea en la que puedo medir M a volumen constante, del cual puedo calcular el ángulo de fricción interna a volumen constante. En este camino miren lo que hizo la relación de vacíos-presión, o el comportamiento volumétrico de la muestra. Empezó contrayéndose, dilató y siguió dilatando. Y acá miren lo que pasó, la muestra dilató, o sea, aumentó su volumen mientras bajaba su presión. Aumenta su volumen mientras baja su presión, es un comportamiento claramente inelástico, o sea, no es elástico, la teoría de elasticidad no puede explicar eso, y se refiere exclusivamente al aumento de volumen por el aumento de distorsión de corte, o sea, deformo el corte gamma, aumenta el volumen epsilon volumétrico porque se está desarmando el conjunto de partículas y está yendo a un estado mucho más suelto. Si esta arena no hubiera sido densa, si hubiera sido suelta, hubiéramos partido de esta presión de cámara sin tensiones, hubiéramos partido de una relación de vacíos más alta y cuando empezamos el ensayo, en vez de medir una alta rigidez, medimos una baja rigidez. En vez de medir que la muestra contrae desde aquí, vemos que contrae, pero contrae desde una relación de vacíos mucho más alta que la que tenía acá. Acá, como está drenada, está obligada a seguir la trayectoria 1 en 3. Y si sigo deformando, voy a apreciar que la muestra se sigue deformando hasta que alcanza la misma tensión final que había alcanzado la muestra densa y alcanza la misma relación de vacío final que había alcanzado la muestra densa. O sea, que después de mucha deformación, que fuera densa o suelta al principio, que fuera densa o suelta al principio, ya no tiene importancia, el estado final es el mismo, la misma densidad, porque tiene la misma relación de vacío final, la misma resistencia, ese es el estado crítico. Mientras tanto, aquí la cosa fue mucho más simple, fui recorriendo la línea 1 en 3 hasta que tocó MSB, esta, y ahí se quedó. Nunca pasó y volvió, porque nunca hizo esta joroba, subió hasta que se quedó, y aquí esencialmente hizo una línea que quizás sea un poquito curva, quizás sea más o menos recta, pero hasta que toca este punto. Como este punto depende de este, como este punto controla este, el que estos dos puntos sean iguales significa que estos dos puntos son iguales, o sea, que una muestra densa y una muestra suelta, después de suficiente deformación, alcanzan la misma densidad, la misma presión y la misma tensión de corte, y esas tres cosas son la misma, se mantiene constante, aunque yo quiera seguir y seguir deformando, esto ya se mantiene constante, a eso lo llamamos el estado crítico de una arena. Si esta misma arena suelta la quisiera ensayar en condición no drenada, en vez de verde drenado, cierro las válvulas y lo ensayo no drenado, voy a apreciar que la muestra, perdón, la arena densa, la que tengo acá, la muestra que quería reducir su volumen, ahora no puede reducir su volumen. ¿Se acuerdan que en el ensayo drenado esto estaba controlado? Caminaba por acá y por acá obligatoriamente. Bueno, en el ensayo no drenado, esto está controlado. El volumen de la muestra siempre es constante, siempre se va a mover a la izquierda y a la derecha por este horizontal. Entonces, parto con la arena densa, empiezo el ensayo y lo obligo a moverse a volumen constante. ¿Qué hubiera querido hacer la muestra si hubiera podido bajar su volumen? Pero no se lo permito. Al no poder bajar su volumen, el agua que está dentro, que es la que evita que la muestra baje su volumen, levanta presión y toma parte de la presión de cámara. De manera que sigma' 3 es menor que sigma de cámara, o en otras palabras, la presión se reduce. Y eso lo veo acá. La presión que empezó acá
se redujo hasta acá. Mientras tanto, la tensión de corte aquí se aumentó y llegó a un punto como este. Da esta curva con un máximo chiquitito y baja hasta acá. Y baja hasta aquí en el mismo momento en que la curva esta se apoya sobre la línea M sub V, que corresponde a la deformación a volumen constante. Esa es la que nos interesa ahora porque estamos imponiendo una deformación a volumen constante. ¿Cuál va a ser el final de esto? Cuando yo tenía deformé hasta acá y quiso reducir su volumen, no pudo, entonces redujo la presión de los granos de suelo. Pero si yo impongo la deformación adicional, va a querer aumentar su volumen y no va a poder. Entonces necesariamente esta que empezó acá y redujo la presión, como ahora quiere aumentar su volumen, va a empezar a caminar para allá y va a caminar hasta que toque esto. Así que ya más o menos podemos adivinar que se va a deformar a volumen constante, sobre esta línea a volumen constante, y va a llegar a este punto. Ahí está dibujado. Entonces la muestra partió por acá, redujo su presión porque no pudo reducir su volumen en esta parte del camino, y después de acá hasta acá, cuando quiso aumentar su volumen, no pudo, entonces aumentó la presión de los granos del suelo hasta que tocó esta línea. ¿Cómo lo vemos en el ensayo de laboratorio? Observamos que la resistencia cae y después vuelve a subir hasta que se pone horizontal. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que hace esta joroba rara? Que es muy rara en una curva de tensión-deformación. Bueno, lo que pasa es que en esta curva no tenemos presión constante en los granos del suelo. Entonces, la razón por la que esta cae un poquito es porque la presión cae mucho y Q igual a MP, entonces en esta zona a medida que va cayendo P, que acá no lo veo, pero acá sí, va cayendo Q y está en falla el material. Y después otra vez, Q igual MP con el M de volumen constante, y la muestra forzada a seguir deformándose, camina por la línea Q igual MP, pero va aumentando la presión. Entonces en cada punto tengo una cierta presión que la multiplico por M y tengo una cierta Q. Yo no veo todo esto, yo veo esto y puedo calcular esto. Y eso es lo que hago. Entonces, yo sé que este punto tiene este valor de Q, de tensión sigma prima 1 menos sigma prima 3, continuo, ¿hasta dónde? Hasta la línea de ángulo de fricción interna volumen constante, y entonces hasta aquí tiene que llegar, pero esto lo mido porque también puedo medir las presiones del agua, con lo que puedo medir sigma prima 1, sigma prima 2 y sigma prima 3, así que yo puedo medir esto con lo que puedo calcular el ángulo de fricción interna volumen constante, o si tengo el ángulo de fricción interna volumen constante, puedo adivinar cuánto es la presión a la que este proceso termina. Y si yo ahora sigo deformando, toda esta deformación adicional ocurre cuando ya la muestra, recuerden la parte drenada, ya no quiere cambiar su volumen. Así que yo puedo producir toda la deformación adicional que ustedes quieran. Aquí, esto va a seguir hacia allá, pero como la muestra ya no quiere cambiar de volumen, este punto, que es su presión, va a quedar quieto ahí. Y este punto, que muestra la relación presión-relación de vacíos, va a quedar quieto aquí. Si la muestra en vez de ser densa es suelta, entonces simplemente hubiera querido reducir su relación de vacíos, no se lo hemos permitido, de manera que en el proceso esto creció hasta acá, se apoyó sobre la línea de MSB, o sea, del ángulo de fricción interna volumen constante, y la recorrió un poquito para la izquierda. Un poquito para la izquierda, hasta alcanzar aquí un estado final en el cual vemos que sube y baja. Si la muestra está muy suelta, o sea, que si quiere reducir mucho su relación de vacíos, esto sube y cae mucho. ¿Qué es lo que vemos en el ensayo? Recordemos el ensayo ahora. ¿Qué pasó acá? Era una muestra suelta, no drenada. En este momento quería reducir su volumen, pero como estaba no drenada, no pudo hacerlo, entonces aumentó la presión del agua. Aumentó la presión del agua, quiere decir que redujo la presión efectiva, P', como Q igual M por P, cayó Q hasta un valor residual muy bajito, porque la muestra estaba muy suelta. Pero la misma muestra, cuando la ensayás drenado y puede reducir su volumen porque el agua puede escapar, reduce su volumen y desarrolla una resistencia mucho mayor. Entonces hagamos este ejercicio.
Vamos a hacer el ejercicio QP de este ensayo. Ya sabemos muchas cosas, ¿verdad? Sabemos que en la línea colorada, yo tengo acá la línea colorada, que no es colorada porque mi lápiz es verde, y acá tengo MCB. Como la muestra es suelta, la parte drenada no va a tener, voy a graficar chiquitito acá, la parte drenada no va a ser así, porque eso es lo que hacían las muestras densas. La parte drenada va a ser así, se acuesta. De hecho, es lo que estamos viendo del ensayo, que alcanza el 20% de deformación. Ok, quiere decir que acá, cuando ya deja de crecer, la muestra alcanza volumen constante. Si alcanza volumen constante, pongo el horizontal por acá, toca acá en MCB, y esta es la presión efectiva al final del ensayo drenado. ¿Y qué es lo que pasa con la presión efectiva al final del ensayo no drenado acá? Bueno, lo único que puedo saber es que en el momento final Q igual MP, así que esto tiene que terminar acá. Así que esta tiene que ser la presión efectiva acá adentro. No es la presión de cámara, porque el agua tiene presión, los poros tienen presión. Así que lo que tengo que hacer es, con la línea, con este punto final que corresponde al drenado, o con este punto final que corresponde al no drenado, tengo que imaginar las trayectorias en el gráfico este de la izquierda. Borro un poquito para que no quede todo tan sucio y lo intento. Primero lo voy a hacer drenado. Parto de la tensión sigma 3. Este lo tengo muy fácil. La trayectoria es 1 en 3. Y tiene que tocar acá. 1 en 3, porque el 1 en 3 en el ensayo drenado es universal, no depende de la densidad de la muestra ni de la presión ni nada. Es solamente pura relación entre sigma 1 menos sigma 3 y sigma 1 más 2 sigma 3 sobre 3 con sigma 3 constante. Así que facilísimo el ensayo drenado. ¿Y el ensayo no drenado? Bueno, en el ensayo no drenado, lo único que puedo decir con certeza aquí es que el material termina acá y que parte de acá. También tengo que honrar que esta es la máxima tensión desviadora Q que toma. Así que tengo que dibujar una curva suave que parte de aquí, más o menos parte aquí y termina acá. Esa es la curva PQ de un ensayo no drenado de una muestra suelta. Ahí les queda dibujadita con más elegancia para que lo puedan reproducir. Otra vez, esta no es una clase simple, esto no es un tema que se digiera inmediatamente, tienen que hacer ejercicios, tienen que estudiar el asunto con relativa calma porque lleva tiempo. El comportamiento de los materiales granulares que tienen a la vez agua, aire y partículas sólidas en el mismo lugar es complejo y por eso hay que analizarlo con este nivel de detalle. Muchas gracias por haber escuchado esta clase.